Abramos la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4. Hoy celebramos el Día del Padre. Wow. Ya pasó un año, me acuerdo que el año pasado predicamos el tema ¿qué tipo de padre serás? Y hoy en día vamos a ver las escrituras, vamos a estar en el libro de Hebreos mayormente, pero vamos a comenzar con leer aquí en Efesios 6, 4. Y el tema de hoy es padres, aprendan de nuestro Padre Celestial. Padres, aprendan de nuestro Padre Celestial. En Efesios 6, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es un mandamiento de Dios nuestro Padre hacia todo líder del hogar. Es mandado a no provocar a sus hijos a ira y criarlos. Hay que criar a los niños porque obviamente ellos no se van a criar por sí mismos. Es un imperativo y está en el tiempo presente o continuo. Se debe de hacer esto diario. No es que vas a disciplinar una sola vez, sino que debes de estar disciplinando cuando es necesario. Es disciplinar, es instruir, es corregir. Si no llegas a ser diligente en hacer o cumplir este mandamiento, vas a ser como una persona, por ejemplo, a personas les gusta plantar, cosechar. Digamos que si un ranchero planta ciertas semillas, pero nada más mueve la tierra y planta la semilla, pero no está ahí regando esa semilla, no está cuidando esa semilla, obviamente no debe de esperar un buen fruto. Y así es, si no, uno no es diligente, si el padre del hogar, el líder del hogar no es diligente, van a haber consecuencias dolorosas. Como mencioné, vamos a estar aquí en Hebreos, vamos a ir a Hebreos 12. Así que vemos en Efesios 6 el imperativo, el mandamiento, es algo continuo. El padre debe ser diligente y disciplinar a sus hijos. En Hebreos 12, vamos a estar en Hebreos 12, y este pasaje nos demuestra cómo es Dios, cómo es que Dios lidia con sus hijos. Cómo es que Dios trata a sus hijos. Y no solamente cómo es que Dios trata a sus hijos, sino cómo Dios trata a los que no son sus hijos. Y vamos a aprender de nuestro Padre Celestial. Y antes de ver los textos, voy a mencionar de un reporte dado por la Comisión de Crimen en el estado de Minnesota. Y hicieron un reportaje. Este es el mundo secular. Esta es una oficina que se da la tarea de investigar, y obviamente investigan a criminales y investigan el hecho de al por qué es que un criminal llega a ser como es un criminal. ¿Cuáles fueron las consecuencias o el ambiente del cual este criminal llegó a vivir? ¿Por qué es que llegó a crecer y ser un criminal? Y ellos llegaron a estudiar y concluir con el hecho de que comienzan a decir en un reportaje que ellos dieron, de que ellos llegaron a la conclusión de que todo ser viviente, todo bebé nacido, todo aquel que nace desde una temprana edad, desde que nacen, ellos nacen con un carácter criminal. Pues obviamente el niño cuando tiene hambre exige. No le importa la hora, no le importa si has dormido o no dormido, si hay o no hay, ellos exigen su alimento. Ellos cuando ven algo que les agrada, por ejemplo, si tú como padre tienes un reloj en tu mano, ellos miran ese reloj, quieren agarrar ese reloj, quieren jugar con ese reloj y tú no los dejas, pero déjame decirte que si esa criatura, como ellos dicen, si esa criatura fuese grande, con fuerza, esa criatura te llegaría a matar por obtener ese reloj. Te llegaría a golpear si no le das ese reloj. Si no le das lo que ellos quieren. Son egocéntricos, enfocados en sí mismos, no les importa los demás. Nada más son egocéntricos.
Y si esos bebés, conforme van creciendo, no están siendo corregidos, disciplinados, instruidos, van a crecer a ser unos criminales, homicidas, violadores. Y esto lo está diciendo personas seculares, personas no cristianas. Llegaron a la conclusión con esta verdad, de que si a estos niños no los corriges, no los instruyes, no los disciplinas, van a llegar a ser hombres de mal o mujeres de mal el día de mañana. Y eso es lo que ellos han estudiado y visto, de que la gran mayoría de criminales crecieron en un hogar donde no había un padre, y si había un padre, simplemente estaba ahí físicamente presente, pero en realidad no estaba ahí presente con sus hijos, disciplinando, corrigiendo, instruyendo. Estaban, pero como si no estaban. Los niños no tienen morales, no tienen conocimiento entre el bien y el mal, y deben de ser corregidos. Los niños deben de aprender muy temprano de que las malas decisiones guían a consecuencias dolorosas. ¿Y cómo van a aprender esto? Bueno, por medio de la disciplina. Hay que disciplinar a los niños. Hay que disciplinarlos. Y deben de aprender esto a muy temprana edad, de que consecuencias o actos de rebeldía tienen consecuencias dolorosas. Y es por eso que está la disciplina. En Efesios 6:4, cuando leímos, dice: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor. En otras palabras, el padre del hogar es un representante de su Señor, y como representante de su Señor debes disciplinar, corregir, porque tu Señor te lo está mandando. Eres un representante. Disciplinar, corregir, amonestar a tus hijos. En Proverbios, hablando de aquellos que son consentidos, aquellos que no son disciplinados, dejados atrás, vamos a ir allí a Proverbios 29. Habla lo que sucede, y esto es una verdad que quizás algunos han querido demostrar que no es verdad, que no es cierto, pero déjeme decirle que a lo largo de la vida las personas han visto y han sido demostradas erradas, equivocadas, y la Biblia ha sido demostrada de que es correcta en lo que dice. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho, o otras traducciones dice, y más correcto es decir, mas el niño consentido avergonzará a su madre. Consentido, el que es consentido va a avergonzar a su madre. Va a ser una vergüenza, porque el día de mañana es un rebelde, desobediente, no tienen disciplina, no tienen buenos morales, se comportan de una manera pecaminosa, y es avergonzoso. Los niños necesitan instrucción, necesitan disciplina. En Hebreos 12, la palabra disciplina, lo cual vamos a estar viendo, es usada 8 veces. Y la disciplina bíblica es afligir dolor con el propósito de cambiar actitudes y acciones equivocadas. Ahora, algunos piensan y dicen: bueno, yo tengo, hoy en día ya tengo adolescentes, no tengo niños, y eso de dar palmadas no es para mí. Bueno, obviamente, si son adolescentes, bueno, a dar palmadas pues ya no se ven muy bien. Pero deben de entender que la disciplina es más que dar palmadas. Y eso es lo que vamos a estar viendo. La disciplina obviamente es para el niño, la palmada es para el niño, conforme ya hemos estudiado aquí lo que es cómo disciplinar a los adolescentes, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado aquí. Entonces la disciplina es más que dar palmadas, porque también la disciplina aplica para el adolescente. Y hay 5 etapas en la disciplina. Primero, corrección verbal. Segundo, reprensión. Tercero, advertencia. Cuarto, exhortación. Ahora, depende del temperamento del niño. A veces no es necesaria la corrección verbal. Solamente lo que tienes que hacer es simplemente darles una mirada. Ustedes
quizás saben, conocen quizás su madre, o conocen a alguien que a su niño con una simple mirada, el niño entendía. Nada más mirarlos de cierta manera, el niño sabía de que está haciendo mal, está siendo desobediente y necesita parar esa actitud. Con una mirada nada más, con una sola mirada. Y el niño entiende. Ahora, hay situaciones donde el niño, con una sola mirada, no va a entender. Así que si una corrección verbal no funciona, entonces hay que averiguar qué es lo que a sus niños les agrada, les gusta hacer y con qué fin. Bueno, debes de saber, obviamente, si es tu hijo, si es tu niño, debes de saber qué es lo que a ellos les gusta, no les gusta. Entonces averigua, y cuando simplemente una mirada o verbalmente les dices algo y no son obedientes, siguen siendo desobedientes, entonces debes de disciplinar, quitándoles lo que a ellos les agrada. Quitándoles hoy en día el celular, quitarles el celular, quitarles un tiempo viendo la televisión o una caricatura o ir afuera, etcétera, etcétera. Hay que disciplinar, hay que corregir, hay que quitarles privilegios. Deben de aprender de una temprana edad de que su desobediencia trae en sí consecuencias. Consecuencias. Y uno debe de aplicar, corregir, disciplinar. Algunos padres también deben de entender de que al querer ayudar a sus niños con sacarlos de las consecuencias antes de tiempo, deben de entender de que esto no les va a ayudar a sus niños o a sus hijos o a su jovencito. Por ejemplo, si es desobediente, si fue desobediente y le das la disciplina, le has quitado cierto privilegio, le dices, bueno, por un día, una semana, dependiendo lo que hacen, quizás algunos hasta un mes. Si tú dices, tus actos han traído cierta consecuencia, no seas tentado a querer pensar en sí mismo y decir, bueno, mi hijo se está portando bien, bueno, yo creo que sí entendió, le dije que por 2 días o 3 días, pero bueno, ya apenas van 2 horas y ya aprendió, ya se está portando muy bien. Mi hijo, y olvídate lo que te dije de la disciplina. O si es una semana y pasan 2, 3 días, bueno, yo creo que ya aprendió mi niño, pero tú le dijiste que una semana, entonces no le vas a ayudar en sacarlo de la consecuencia. Debes de ser firme. Y algo que ya he dicho aquí, consistente. Debe de ser consistente en disciplinar, en corregir, en aplicar esa disciplina. Si dices algo, se debe de cumplir. Porque si no, el niño o el muchacho va a decir, bueno, me dijo tal cosa, pero bueno, al fin y al cabo, al rato se va a sentir más mejor y bueno, voy a ser libre de esta consecuencia. No les vas a ayudar. Así que deben de entender eso. Cuando dices algo, cúmplelo. Cierta consecuencia, así va a ser. Deben de cumplir su palabra. Quinto, hablando de la disciplina, también está el aislamiento. Cuando un niño no es obediente, es desobediente, o un muchacho decirle, ¿sabes qué, mijo? O mija, vete a tu cuarto. Obviamente va a ir a su cuarto, le vas a quitar su teléfono, le vas a quitar quizás la televisión. Hoy en día, bueno, es que tal vez tenga un teléfono ahí, bueno, ¿sabes qué? Quítale el teléfono. Si quizás tiene alguno escondido, bueno, corta el wifi, desconéctalo y no vas a estar viendo el teléfono, no vas a estar viendo la televisión. Lo que vas a estar haciendo es que vas a estar ahí a solas y vas a estar meditando tus actos y le vas a hablar, le vas a dar un consejo y le vas a decir, piensa en lo que has hecho, medita en ello y déjame saber si has aprendido o has entendido de que estás mal. Y después cuando yo llegue vamos a hablar aún más. Que estén a solas, que comiencen a meditar y ver al por qué es que están castigados o han sido disciplinados. Y también haz quehaceres, cosas que hagan. ¿Sabes qué, mijo? Bueno, no, por el hecho de esto y el otro, bueno, ahora te toca hacer esto y esto y el otro. Esas son las consecuencias de tus actitudes. Vas a tener que hacer ciertos quehaceres, ciertas cosas. Bueno, es que ya tengo un cierto quehacer, ya lo hice. Bueno, ni modos, pero aquí se te va a añadir otro quehacer por el hecho de que estás actuando de una manera rebelde.
¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué es necesario la disciplina o un niño pequeño darle palmadas o darle ciertas disciplinas? Bueno, porque ¿qué es lo que dice la Biblia tocante la necedad? Por naturaleza, el niño es rebelde, es pecaminoso. Vamos a ir aquí en Proverbios 22:15. Proverbios 22:15, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del niño. Aquí dice del muchacho, pero una traducción más correcta es del niño. Y obviamente si esa corrección no es dada, obviamente se mantiene ahí y llega a ser un muchacho y es un necio. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cómo es que tú quitas esa necedad en el corazón de tu niño o de tu niña o de tu querido, o más bien de tu niño que tanto amas, quieres? ¿Cómo lo vas a hacer? No dejándole hacer lo que él quiere. No simplemente con hablarle y le hablas ahí suavecito y no aprende, no entiende, no escucha, no te presta atención, no es obediente, que es lo que dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara, las palmadas. Esto es nuestro Dios. Te dice que cómo es que disciplinas, cómo es que la necedad se va a alejar de su corazón con la vara de corrección. La vara es para corregir. Así como un arbolito, ¿verdad? Cuando está creciendo, está el viento y a veces ese arbolito está creciendo chueco. ¿Qué es lo que hacen, verdad? Hablando de la vara, ¿verdad? Ponen ahí una varita a su lado, lo amarran bien y se aseguran para que crezca recto. Entonces la vara es para que tu hijo, tu niño o niña no crezca en rebeldía, sino para que sea corregido o corregida. Es la vara. Así que deben de saber cuándo se debe de aplicar la vara de corrección para corregir a sus hijos, a sus niños. Proverbios 3 nos dice esto. Vamos a estar aquí en Hebreos, pero vamos primeramente a ver aquí en Proverbios 3, porque esto es lo que se cita en Hebreos. En Proverbios 3, 11 y 12, dice, y aquí está Salomón hablándole a sus hijos, instruyendo a sus hijos, dice Proverbios 3, versículos 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, o más bien la disciplina de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, o más bien traducido, disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Así que vemos que Jehová disciplina a sus hijos. Dios a quien ama disciplina, porque él ama a sus hijos. Así que Salomón, dando la instrucción a sus hijos, le habla de la corrección, de la disciplina de Jehová. Así que ahora yendo aquí en Hebreos 12, como dije, en este pasaje bíblico encontramos 8 verdades de la disciplina. En este pasaje que vamos a estar viendo, los versículos que vamos a estar viendo en Hebreos 12, vamos a encontrar 8 verdades de la disciplina. Así que en Hebreos 12, 5, vemos que la disciplina debe de tomarse en serio y no tomarse a la ligera. La disciplina debe de tomarse en serio. No es de que vas a escuchar aquí, bueno, la disciplina y después ir a casa y no disciplinar, no corregir a tus niños o a tus hijos. Hay que disciplinar, es una necesidad, porque la necedad está ligado en el corazón del niño o de la niña. Versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Así que este pasaje nos llama a no tomar de menos o en ligero la disciplina del Señor. Aunque dolorosa, la disciplina es necesaria para llegar a madurar. Es necesaria la disciplina para llegar a madurar. Así como nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros, si eres cristiano, ya tienes un tiempo de ser cristiano,
tú has visto y sabes que Dios es un Padre fiel. Y Dios, a los que Él ama, Él va a disciplinar. Y la disciplina es dolorosa, duele, pero nos guía hacia ese camino de madurez. Llegamos a madurar, nos llegamos a acercar a Dios, crecemos en santidad, en obediencia. Padres deben de entender, de tomar en serio la disciplina con sus hijos. Deben de tomar en serio la disciplina con sus hijos. Debe de hacerse. Es algo serio la disciplina, porque si no lo hacen, el día de mañana lo van a lamentar, especialmente hoy en día, en estos días. Vemos que cada año es más peor la cosa. Hace poco llegué a mirar ahí un video de un muchacho obeso, de sobrepeso. Y este muchacho obviamente quizás tendría un niño, unos 11, 12 años, pero este niño era ya grande, ya estaba grande el niño, el muchacho. Bien obeso. Y la madre, bueno, quizás desde niñito, ¿verdad? Se le hizo curiosito, ¿verdad? Mi niñito tiene unos cachetitos ahí, le voy a dar alimento para que coma todo lo que él quiere. Sabemos que la Biblia dice que la obesidad es pecado, ¿verdad? Es pecaminoso. Hay que disciplinarse. Pero bueno, este niñito quizás de chiquito ahí le daba todo de comer. Bueno, como algunos dicen, yo a mi hijo le voy a dar todo lo que yo no tuve. Y quizás yo cuando era un niño, no tenía casi apenas si tenía una tortillita que comer. Pero bueno, aquí en Estados Unidos tenemos hamburguesa, pizza y todo eso. Bueno, como el niño no quiere la comida de la casa, bueno, pues vamos a tener que ir al carro, vamos a tener que viajar ahí para darle su McDonald's o su hamburguesa, su Burger King o su Pizza Hut o lo que sea. Vamos a darles todo eso. Bueno, pues ya creció el muchacho, el niño todavía, porque tiene unos 11, 12 años. Y el niño, la madre viendo el problema que tiene el niño, de que está obeso, le quitó la comida, porque ya había comido, pero quiere más. Le quitó la comida. ¿Qué es lo que hizo el niño? El niño se airó. ¿Y qué es lo que hizo el niño? Se le fue a golpes a la madre. Al niño no le importó si era su mamá o no. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque como como dije al comienzo, esos bebés, si no son corregidos, son egocéntricos. Si tuvieran la capacidad de darte una golpiza, te lo van a dar. Si tú no le das su alimento, si tú no le das ese juguetito que ellos quieren jugar, te lo darían. Pero como no tienen la capacidad, no lo hacen. Pero si tú los dejas así, sin disciplinar, sin corregir, sin darles la vara de corrección, va a suceder eso. Y está sucediendo eso, porque ya se ha visto más de una ocasión. Crecen, y estos niños están creciendo hoy en día porque los padres están trabajando y todo el tiempo nunca están ahí. No hay ese vínculo, y lo ven como un extraño. El día que se enojan, se iran, no se les va a hacer dificultoso ir contra ti y golpearte. Jóvenes, ancianos de 80, 90 años, se les hace chistoso ir y darles un puñetazo, un golpe a un anciano de 90, 80 años. ¿Por qué? Porque no han sido disciplinados, no han estado bajo autoridad, no han sido corregidos, instruidos a respetar. Así que es necesario. La disciplina debe de tomarse en serio. No es un juego, es en serio, es necesario. O que es que la escuela dicen que no, es que pobre muchachito, no hay que tocarlos. Es que los vas a lastimar psicológicamente. Y esos mismos maestros, cuando decían eso años atrás, como he dicho aquí, allá en Omaha, o allá en Texas también, varios maestros dejaron su trabajo. ¿Por qué? Porque no pueden lidiar con esos muchachitos, con esos cuando eran niñitos. Déjalos, es que nosotros somos psicólogos, somos estudiados,
y sabemos mejor, es que si lo corrige, lo vas a corregir o le vas a dar una palmadita, pobre niñito, lo vas a lastimar psicológicamente en su psiqui, lo vas a lastimar, le vas a hacer un efecto grave. Y el día de mañana están llorando, diciendo, ya no quiero trabajar, ya no quiero ser un maestro. ¿Por qué? Porque no pueden corregir, no pueden llamarle la atención a los muchachos, porque de niños no fueron corregidos. Segundo, la disciplina demuestra el amor del Padre. La disciplina demuestra el amor del Padre. Versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Dios nos ama incondicionalmente. Y es por eso que Él, como nos ama, Él nos ha amado tal como somos, pero no nos quiere que nos quedemos así como somos. Si nos quiere que crezcamos, y por amor nos quiere corregir, porque no somos perfectos, porque hay pecado en nosotros, y hay que corregir, hay que moldear, porque nos ama. Y así el Padre con sus hijos, con sus niños, si es que los ama en realidad, debe de disciplinar, porque los ama, porque quiere que lleguen a crecer hombres de bien, porque sabe de que la necedad está ligada a sus corazones, y cree y entiende y sabe de que, como Dios dice en su palabra, de que con la vara de corrección es que se aleja la necedad. Así es como se corrige. Si tú amas a tus hijos, muchos creen, no, es que la corrección, la disciplina es cuando es que no los ama. Pobre a mi niño. O muchos dicen, no, es que yo amo mucho a mis hijos. Los amo muchísimo. Los amo con toda mi vida. Y no puedo soportar la idea de darles una palmadita. Porque, como dicen ahí los maestros, los voy a afectar psicológicamente. O es que es mi niñita. Es que se ve curiosita. Y no puedo soportar la idea de darle una palmada. No, hay que disciplinar. ¿Qué es lo que dice Proverbios 13:24? Vamos a ir ahí. Proverbios 13:24. ¿Qué es lo que dice Proverbios tocante el amor bíblico? Proverbios 13:24 dice el texto. Dice, el que detiene el castigo, o más bien otra traducción, la vara, la disciplina, a su hijo aborrece. El que detiene la disciplina o la vara, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mas el que lo ama desde tarde lo corrige. Mas el que lo ama piensa así, bueno, es que tiene nada más 3 añitos. Tiene 3 añitos, no entienden todavía. Vamos a dejar que crezcan un poquito más. Llega a los 4 años, no, es que todavía está chiquito. 5 años, 6 años, 7 años, 8, 9, no, mi niñito, 12 años, ay, pobrecito, no, todavía está chiquito. Vamos a esperar que tenga sus 16 años, ya cuando tiene 16 años, ya se le reveló, ya están que no se la acaban con el niñito. No pueden corregir, no pueden disciplinar, ¿por qué? Porque tardaron. Vamos a dejarlo para el día de mañana. Para el día de mañana lo dejamos. No, dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde la niñez lo corrige. Hay que corregir desde una temprana edad. ¿Por qué? Porque la necedad está ligado a su corazón. ¿Y cómo es que vas a quitar esa necedad? Con la vara de corrección. Y si ya es un adolescente, bueno, quitarle privilegios. Hay que quitar los privilegios. En la noche, cuando se van a dormir, hay niños ahí que llegan a las 2, 3 de la mañana, ahí están en el teléfono. Se la pasan todo el día, toda la tarde, toda la noche en el teléfono. Y a veces le dicen, no, apaga tu teléfono ya. Creen que ya cuando decirles apaga tu teléfono, el muchacho va a apagar el teléfono. No hay que quitarles el wifi. Por eso hay que desconectar ahí el modem, el wifi. Hay que desconectarlo, no va a pasar nada. Desconéctalo, aún es bien desconectarlo porque durante todo el día están lo que son las ondas que
que el Wi-Fi ahí está mandando no son buenos para uno. Yo por eso toda la noche siempre les desconecto. ¿Por qué? Porque no es para bien. Hay que desconectar, de quitar ese internet. No les va a pasar nada, no se preocupe, no se va a morir el niño. Todo va a estar bien. Hay que desconectar eso. Desde una temprana edad hay que corregir. No hay que tomar a la ligera la disciplina, si no es algo en serio. Porque también tenemos al enemigo. Y él anda obrando. Ahorita esta película de los Minions que va a salir. Ya les inculcan ahí jugar con la Ouija. A inculcar al espiritismo. Y todo eso. Les quieren inculcar. Y cosas que obviamente son anticristianos. Tercero, la disciplina involucra la corrección verbal como la física. Y regresando aquí en Hebreos, la disciplina involucra la corrección verbal como la física. Versículos 5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que reprendido es hablar, corregir, instruir, azotar es lo físico, dar la palmada. O si ya es adolescente, quitarles ciertos privilegios. Así que los padres deben tanto comunicarles, darles instrucciones, dejarles saber lo que es mal, por qué es mal lo que están haciendo. Y también hay que disciplinar a esos niños. Y obviamente debes de ser justo con los niños. Obviamente tú no le vas a dar una palmada a un niño de 3 años, 4 o 5 años, como si le estás dando una palmada a un muchacho de 12 años. No lo vas a hacer, ¿verdad? No. Tienes que ser justo en eso. No lo vas a hacer tampoco como algunos padres que comienzan a dar ahí con el cinturón, ¿verdad? Por ejemplo, allá en México, en Guatemala, en Salvador, quizás sus padres, ¿verdad? Iban y le daban con el cinturón y le daban 1 vez y 2 veces y 3 veces. Y ya yo creo que las primeras 10 veces eran calentando la mano y comienzan a seguir y seguir y seguir y seguir. No, tampoco. No se habla de eso. Sino tienes que ser justo, tienes que saber cómo dar la palmada a ese niño. Que duela, pero estar consciente de que es un niño, ¿verdad? De cierta edad. Y no es de que te vas a ir con tu hijo como si fuera otro hombre, tampoco. Tampoco. Así que uno debe de ser justo. Debe de ser justo. Cuarto, la disciplina debe de doler si va a ser efectiva. La disciplina debe de doler si va a ser efectiva. Tanto ya verbal o quitarle ciertos privilegios o darle una palmada al niño, debe de doler si va a ser efectiva. Debe de ser efectiva. No vas a ir con un muchacho que está siendo rebelde y le dices, bueno, dame el teléfono y nada más se lo quitas 1 hora. Eso no va a ser efectivo. Si te está demostrando, ¿no sabes qué? Dame el teléfono, órale, unos 3 días. Sigue lo mismo, después te lo das y sigue lo mismo, bueno, 1 semana. Y sigue lo mismo, bueno, 2 semanas y bueno, 3 semanas, bueno, ni modo, 1 mes, 2 meses, bueno. Debe de doler si va a ser efectivo. Y también las palmaditas para los niños. Debe de doler. Los niños van a aprender. Aprenden. Se ha estudiado, se ha visto. Sí aprenden. Dios es sabio, Dios nos creó, Él sabe. Van a aprender. Así que debe de doler. El versículo 11 dice así. Lo agarramos en el versículo 5 y 6, por ejemplo, dice, vamos a leer el versículo 5 y 6, lo que dice la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Luego versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que debe de doler. Debe de doler. Al principio, bueno, sí duele, pero es con un buen fin.
Si es que va a ser efectiva, debe de doler. Y repito de nuevo, si eres un hijo de Dios y si has sido disciplinado por Dios, sabes que duele la disciplina de Dios. Y es necesario que duela, porque si no, de otra manera no vamos a aprender. Aprendemos. Así somos nosotros los seres humanos. ¿Ves? Digo Dios, ¿por qué somos así? Porque simplemente no somos tan sabios y lo leemos y lo vemos y somos obedientes, pero no. A veces a las malas nos gusta aprender. Debe doler. ¿Y por qué el dolor? Es para agarrar nuestra atención. Para agarrar la atención. No es así, ¿verdad? Cuando está un niñito ahí y le das una palmada, de repente te voltea a ver. Tiene su atención. Y así es Dios con sus hijos también. Debe de doler para que sea efectivo. Y de nuevo repito, obviamente debes de ser justo, ¿verdad? Que le duela, pero tampoco no lo quieres matar, ¿verdad? Que le duela nada más. Así que así un padre con sus hijos, cuando use las palmadas, que duela. Pero no te sobrepases. Pídele a Dios sabiduría para que seas justo en tu disciplinar, en tu corregir. Ahora, vamos a ver un contraste en cómo la cultura ve la disciplina, y me refiero cuando hablo de la disciplina, me hablo de dar palmadas, y en la manera que la Biblia la ve la disciplina. La palmada cultural es algo que los padres le hacen a los niños. Así lo ve la cultura, el mundo secular. La palmada cultural es algo que los padres le hacen al niño. La disciplina bíblica es algo que los padres hacen para el niño. Es una diferencia. Lo haces para el bien del niño, para su bien. La palmada cultural es una reacción activada por la frustración. La palmada bíblica es un responder activada por la rebelión. ¿Ve la rebeldía? La palmada. Así que ustedes no quieren ser activados por la frustración. Esto es lo que se ve más a menudo en ciertas ocasiones. Ven al niño siendo rebelde, no hace nada, está rebelde, quizás le digas algo, pero no escucha, no te presta atención, y estás dile, y le dices, y no aprende, y no escucha, no te presta atención, no es obediente, estás dice, hasta que hay una frustración, y vas y fue activada la disciplina por la frustración. Y no debe de ser así. Debe de ser, ves la rebeldía al instante, ¡pum! La consecuencia es, voy a disciplinarte. Voy a dar una palmada. No esperes hasta que seas frustrado, porque eso no es bíblico. Porque cuando te estás airado, se te va a pasar la mano. Así que en el momento que tú ves la rebeldía, en el momento que tú le dices al niño, no hagas esto, o para de hacer eso, y lo sigue haciendo, bueno, ahí viene la disciplina, ahí viene la corrección. No esperes 1 hora después que le has dicho y está ahí, hasta que llegues a ser frustrado. La palmada bíblica es un responder activada por la rebelión. En el momento que ves la rebelión, órale, no esperes a que se te acumule ahí la frustración. La palmada cultural es usada como castigo y como último recurso. Lo repito de nuevo, la palmada cultural es usada como castigo y como último recurso. La palmada bíblica no es un acto de castigo, sino de amor. Disciplinas, das palmada porque amas, por amor. La palmada cultural no tiene efectos durables. La disciplina bíblica moldea un carácter durable. Hay que moldear a esos niños. Hay que corregir. Hay que darles instrucción. Luego, hablando de la disciplina,
Quinto, la disciplina es prueba de que se es un genuino hijo. La disciplina demuestra de que se es un genuino hijo, es prueba. Versículos 7 al 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es una pregunta retórica, obviamente, pues ni uno. Si eres un hijo va a haber una disciplina. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes. ¿Por qué todos han sido participantes de esto, de la disciplina? ¿Por qué todos? Porque todos son imperfectos, no somos perfectos. Y como no somos perfectos, vamos a ser disciplinados. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. Si no hay una disciplina, no hay un padre que ama. Porque cuando hay un padre que ama, hay disciplina. Imagínate por un momento si hay unos niños, digamos que estás en tu casa, ya es la tarde, ya está anocheciendo y hay 5 o 6 niños allá afuera jugando, haciendo bulla, y uno de ellos es tu hijo. O miras más bien, para explicarte, si miras a tu vecino, tiene a su hijo ahí jugando con 5 o 6 otros niños. Ya es noche. Y ese vecino, padre, sale y el niño no es obediente. ¿A quién crees que va a ir y va a disciplinar? ¿A los 6 o solamente a su hijo? Solamente a su hijo, ¿verdad? Va a ir y lo va a agarrar, lo va a disciplinar. No va a disciplinar a los demás. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Y así es. Si no hay disciplina es porque no es tu hijo. Dios, para con sus hijos, cuando uno realmente es salvo y uno vive de una manera no conforme a la voluntad de Dios, va a haber una disciplina. Si no hay esa disciplina es porque es un bastardo, no es un hijo. Y si tú amas a tu hijo o a tu hija, vas a disciplinar, si en realidad lo amas. Porque el proverbio dice, ¿verdad? Si amas, vas a disciplinar. Si no lo amas, no vas a disciplinar. Y el día de mañana otro lo va a disciplinar. Cuando se mete problema, hay tantos en la cárcel, lo disciplinan otros. Y de una manera que a ti no te va a agradar, o no les agrada, aquellos que ya tienen, aquellos que tienen a sus hijos ahí. Sexto, la disciplina produce respeto hacia los padres. La disciplina produce respeto hacia los padres. Versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Y obviamente como ellos son terrenales no son perfectos. Y como no son perfectos no disciplinan perfectamente. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. En otras palabras, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? El Padre de nuestro espíritu, en otras palabras. Aquellos son padres carnales, pero Dios es Padre espiritual. Los padres terrenales disciplinaban de una manera. Quizás a veces un padre terrenal es injusto, pero Dios es perfecto y Él disciplina perfectamente. Y Dios te manda a ser justo en tu disciplina. ¿Y con qué fin? Para que te respeten tus hijos. Para que te respeten. Como dije, hoy en día muchos no respetan. Como este muchacho obeso, niño de 11 años, 12 años, no respetó a su madre. ¿Por qué? Porque no fue disciplinado. No fue corregido. Ese niño no tiene ese sentir de respeto hacia sus padres. Así que, ¿por qué es que se disciplina? Para que te respeten. Séptimo, el dolor de la disciplina es temporal. El dolor de la disciplina es temporal. Versículo 11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente, habla de un tiempo, ¿verdad? Sabemos que no es para siempre, sino el dolor es temporal. Así que se debe corregir, inclinar la voluntad de los niños hacia tu autoridad. La madre de John Wesley, yo creo que fue,
Sí, John Wesley. Ella tuvo muchos hijos. Y ella, siendo una mujer cristiana, llega a decir de que a un niño, desde temprano, como dice la Biblia, ella lo agarra de la Biblia, se debe de corregir. Y debes, entre lo más pronto que se pueda, inclinar, doblegar esa voluntad del niño a tu autoridad. Entre más temprano lo hagas, te va a ir bien. Porque si lo dejas para el día de mañana, ya a tener sus 15, 16 años, ya no vas a poder. ¿Se puede? ¿O se puede? Quizás diga, oh, no, es que tú no sabes, mi niño, esto, el otro es bien rebelde. No, es que tú no sabes, mira, los doctores le han dado esto y el otro. No, se puede. Tienes que ser firme y consistente. Dice, oh, ¿cómo tú lo sabes? Bueno, yo lo sé. Yo lo sé por experiencia propia. Años atrás, 13 años atrás, le pedí permiso a una persona. ¿Sabes qué? Permíteme, ¿verdad? A su niño ya le habían dado 3 medicamentos y no sé qué tanta cosa, y no es que esto y otro, y la persona frustrada ahí por no poder corregir, desobediente, no obedecía. En media hora, o es mi voluntad o tu voluntad. Vamos a ver, ¿quién puede más? Doblegar. Déjame decirte que ese niño que le decía, no, es que no se puede, no, y esto, el otro, hay que inyectarlo, hay que darle esto y el otro. Bueno, sí, le dimos una inyección, pero de disciplina. Y se doblegó. Se doblegó. Así que, ¿funciona? Oh, sí, funciona. Funciona. Eso yo lo sé. Y eso lo saben muchos padres que han aplicado lo que Dios manda. Se puede. Así que se debe corregir, inclinar la voluntad de los niños hacia tu autoridad. Que te respeten. Así que hay que hacerlo. Si amas a tus niños, hay que hacerlo. Y octavo, la disciplina cambia la vida. La disciplina cambia la vida. Hace una gran diferencia en la vida. Versículos 10 al 11 dice así: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cambia la vida, porque vas a crecer, ser un hombre de bien o una mujer de bien, con respeto, con morales, sabiduría, instrucción. Así que no hay que despreciar la disciplina del Señor como cristianos. Y no hay que tomar a la ligera la disciplina. Cuando Dios manda al padre del hogar a disciplinar, a corregir, a instruir, hay que hacerlo. Los padres deben de aplicar la instrucción del Señor tocante la corrección, tocante la disciplina. Hay que disciplinar. Si es que amas a tus hijos, hay que hacerlo. Hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer. Si es que son desobedientes. Si ya son adolescentes, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué privilegio les vamos a quitar? Que duela. Que duela, si no, no va a ser efectivo. Deben aprender eso. Debe de doler. Si no, no va a ser efectiva esa disciplina. Así que hay que pensar. Pedirle a Dios, dame sabiduría. ¿Qué es lo que le puede doler a mi ya adolescente? ¿Qué puedo quitarle? ¿Por qué tanto tiempo? ¿O qué tarea le debo de dar? ¿Por qué tanto tiempo? Para que le duela, para que sea efectivo. Al niñito, la palmada, ¿qué tan duro debe de darle para que le duela? Para que aprenda, para que sea corregido, para que la necedad
se vaya de ellos. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Vamos a leer aquí en Hebreos 12:6 y luego de ahí nos brincamos al 11. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios.